Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice la palabra que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. Tu poderoso nombre. Tu poderoso nombre. Compartimos tu palabra. Compartimos tu Amén. palabra. Amén. Juan 14, 26 nos dice que el Espíritu justamente nos recordará todas las cosas que el Señor nos habla. Con el himno de Aleluya compartimos la palabra del Señor. Génesis, queridos hermanos, capítulo 26. ¿Sí? Hoy vamos a estar leyendo desde el 1 al 13. Le voy a pedir a mi querida esposa que lo lea primeramente y luego yo voy a ir desglosando versículo a versículo el significado de todo el contexto. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Dios y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Es palabra del Señor, queridos hermanos. Por supuesto, le damos la gloria a su bendita palabra. Hasta ahí, queridos hermanos, amén por la palabra de nuestro Señor. Hasta ahí, queridos hermanos, compartimos. Y a partir del momento, por supuesto, a partir de este momento vamos hacia el desarrollo de esta enseñanza, y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Y por supuesto, como siempre os digo, ¿están preparados para más? Sé que están preparados para más, como siempre, queridos hermanos. Por eso, a través del desarrollo de esta enseñanza, nos encontramos en esta ocasión. Vamos a ir versículo a versículo. El versículo 1, ¿qué nos dijo el versículo 1? Exactamente de Génesis 26, que es el estudio del día de hoy. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. La palabra Gerar. Tenemos que concentrarnos acá en esta palabra. Y tenemos que saber qué significa. Acá nos estamos encontrando como que hay ciertas repeticiones, pero que la palabra del Señor, ustedes observen que a Isaac le está por pasar exactamente lo que le pasó a su padre. Pero también está entrando en escena el Padre Celestial. Entonces,
acá vemos que está en este lugar donde también estaba su padre Abraham. Ellos, por supuesto, están como peregrinos, como extranjeros, en una tierra que a futuro termina siendo más adelante, llegan al 100% a conquistar la tierra prometida. Pero Gerar, esta palabra Gerar del hebreo, quiero que tomen nota, se escribe como Gerar, pero tiene una raíz con la palabra Garar. Sí, se escribe Gerar, pero tiene una raíz hebrea con la palabra Garar. El significado es lugar de residencia temporal. ¿Sí? Lugar de residencia temporal. ¿Por qué? Porque es una ciudad filistea. Ellos están en un lugar de paso, están de paso. Así como estuvo Abraham, ahí están como de paso. Ellos están como de paso. Pero nuevamente entra en escena Abimelec. Este Abimelec, muchos teólogos se preguntan si es el mismo Abimelec o si es una costumbre poner por nombre Abimelec a todo rey, como en el tiempo del César. César número 1, César número 2, César, muchos César. También había una costumbre en Jerusalén, por ejemplo, los reyes de Judá, había un tiempo que se llamaban varios Herodes. Herodes 1, el hijo del Herodes. Acá la teología prácticamente no aseguran al 100%, pero dicen que aparentemente Abimelec, el otro Abimelec que encontramos en el capítulo 20, aparentemente debe ser o nieto o hijo. No lo sé exactamente, pero sí lo vuelve a mencionar. Vamos a llegar a ese lugar. Pero ¿qué tenemos que saber de nuevo? ¿Qué significa Abimelec? Y Abimelec, ya habían anotado usted el significado cuando hemos pasado por Génesis 20, pero es bueno recordarlo, siempre hay personas nuevas. Abimelec se divide en dos. Se escribe Ab, que es la A y la P, que significa padre, y Melec, que se escribe M-E-L-E-E, C de casa de H, que sería Melech, significa rey. Entonces, todo junto sería mi padre es rey, significa Abimelec. Tiene un trasfondo espiritual también, pero así significa. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Basado en Génesis 26-21, esto nos lleva rápidamente a una confirmación en los comienzos de Abraham, que es Génesis 12, versículo 10. Acá acabamos de escuchar que hubo hambre en la tierra, además de los primeros hambres que hubo en los días de Abraham. Entonces nos está llevando a Génesis capítulo 12, versículo 10, en donde dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, acá estamos observando que le está pasando lo mismo a su descendencia. Pero ya cuando leemos el versículo 2 al 5, ¿sí? Voy a pedir a mi querida esposa que lea del versículo 2 al 5. Desde el versículo 2 al 5, de nuevo de Génesis capítulo 26, vemos que la palabra del Señor ya nos dice: y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. O sea, acá estamos viendo que le dice, no desciendas a Egipto. Está diciendo, aparece en escena el Señor. Si no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, le dice. Habita como forastero en esta tierra. Al decir habita como forastero en esta tierra, es lo que estamos hablando, que la palabra Gerar, con raíz hebrea Garar, significa lugar de residencia temporal. Es como diciendo, quédate un tiempito acá. El Señor te dice, quédate un tiempito acá. Y cuando el Señor te habla y te da un consejo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a eso. Y le dice el Señor, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Qué sería lo contrario? Si no me haces caso, no estaré contigo. Eso sería lo contrario
sería no estaré contigo. ¿Estaré contigo cuándo? Si te quedas acá donde te estoy diciendo que te quedes. Y agrega y dice, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Le está diciendo el Señor lo que va a hacer con él si le hace caso. ¿Qué significa todo esto? Que este enfoque de lo que estamos aprendiendo acá en Génesis capítulo 26 está relacionado con la obediencia. Va de la mano con la obediencia, por lo tanto hay que prestar atención a la parte final. Entonces, nuevamente, le decía a mi esposa que lea desde el versículo 2 al 5 lo que estamos aprendiendo. ¿Qué termina diciendo la palabra del Señor desde el 2 al 5 de Génesis capítulo 26? Y se le apareció Dios y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿qué es lo que hizo su padre? Tuvo obediencia a la palabra. Entonces, tenemos que ver algún ejemplo. Por ejemplo, Génesis capítulo 13, que ya hemos pasado, pero es bueno recordarlo, porque la misma palabra nos va confirmando. En Génesis capítulo 13, versículo 14 al 16 dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, cuando hubo la división: alza ahora tus ojos, le dice Dios, el Señor, a Abraham, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, que es ahora Jerusalén. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que entramos nosotros en el nuevo pacto, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, dice. Entonces ahí vemos que se van cumpliendo estas promesas. Por eso el apóstol Pablo, que es teólogo, aclara a los hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 9, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Parecía que era ajena porque estaban como extranjeros, y luego termina quedando para ellos la descendencia. Dice: morando en tiendas con Isaac y Jacob. Acá en este caso ya estamos con Isaac, pero así estuvo Abraham, Isaac y Jacob, que son coherederos de la misma promesa, ¿sí? Ahora, basado en el versículo 25, ¿qué dice el versículo 25? Basado en el versículo 25, quiero que anoten 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, para poner un ejemplo. 1 Samuel, anoten ustedes, capítulo 15, versículo 22, basado en lo que va a decir ahora el versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora, acá en 1 Samuel 15, versículo 22, dice: el profeta Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, ¿qué es lo más importante? Acabamos de escuchar en el versículo exactamente, te había dicho, perdón, que creo que el versículo 5 tenías que leer, creo que yo dije mal, amor, el versículo 5. Sí, yo me equivoqué, el versículo 5 es. ¿Por cuánto dice? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está. ¿Qué guardó? ¿Qué es lo que él guardó? O sea, ustedes corrijan ahí 9.25 porque estamos haciendo el estudio hasta el 13 nada más. En el versículo 5, porque quería aclarar este tema, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó
mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos. Entonces acá, ¿con qué nos encontramos? Que en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, está haciendo notar el profeta Samuel que absolutamente Israel tenía que, más importante que en ese tiempo en la ley se daba las ofrendas de los sacrificios y holocaustos, más importante era obedecer a la voz de nuestro Señor. Eso termina siendo para con el Señor es lo que más le interesa. Siempre va a ser así. O sea, siempre el Señor quiere que sea así. Por eso es que vamos a ver un detalle ya en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6 de Génesis 26? Dice así: habitó pues Isaac en Gerar. Dice que habitó. ¿Y qué significa al decir que habitó en Gerar? Significa, quiero que diga conmigo, que obedeció a la voz del Señor. Significa que obedeció a la voz del Señor. Entonces, él está obedeciendo acá. Hay un ejemplo para nosotros en Juan capítulo 14, versículo 23, en donde dice: respondió el Señor Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará. Y entonces acá observamos que el que obedece está amando al Señor. Pero ¿cuál es la bendición? Dice: y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, hay bendición, queridos hermanos, en la obediencia. Y hay amor en la obediencia. Cuando amamos al Señor, escuchamos su voz, tenemos que apartarnos y prestar atención a lo que Él quiere hacer con nosotros. Dejarnos guiar y trae, amén, queridos hermanos, va a traer sí o sí retribuciones, van a traer bendiciones. Por ejemplo, si lo obedeció, observamos, por ejemplo, el Salmo capítulo 32, versículo 8. Anoten así, Salmo capítulo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Esa es una palabra para nosotros también. Te haré entender. ¿Cuál es la forma de que podamos entender? Escuchando las enseñanzas, escuchando su palabra. Te enseñaré el camino en que debes andar. Es decir, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la palabra es inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Hebreo 4:12 dice que es viva y eficaz, pero es viva y eficaz para aquellos que quieren entender. El Salmo 119, versículo 105 dice que es lámpara a nuestros pies el camino. ¿Para qué? Para que no tropecemos. Pero ya en Proverbios 4, versículo 19 al 21, 22, ya dice que es medicina para todo el cuerpo. Y damos la gloria al Señor por eso. Porque te produce bendiciones al cuerpo, sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué uno se enferma? Porque hizo mal las cosas, después reniega. Y después de los reniegos viene un infarto, puede venir un ACV, puede venir muchas cosas que Dios no quiere que suceda con nuestro cuerpo. Te puede subir la presión, te pueden pasar muchas cosas. Y capaz que te sentís mal por muchas cosas, corre el riesgo de que te visite tu suegra, por así decir un chiste. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que hay bendiciones en la obediencia. En la obediencia hay bendiciones. Y si hay bendiciones en la obediencia, tenemos que tomar un ejemplo que está en Proverbios. Sí, por favor, es Proverbios capítulo 3, en el versículo 5 al 7 dice la palabra del Señor. Dice: fíate del Señor de todo tu corazón. O sea, confía en el Señor de todo tu corazón. Y dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Él va a enderezar tus veredas, dice. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Es decir, al decir habitó pues Isaac en Gerar, es decir, ¿quería él habitar ahí? La respuesta es no. Pero como obedeció al Señor, la obediencia le llevó a que Isaac sea
el hombre de esa zona, de ese territorio, de Gerar, el más rico, el más bendecido. Y eso es un buen ejemplo para todos nosotros. Por eso presten atención a la parte final. Entonces, las Sagradas Escrituras nos están marcando cómo podemos ser prósperos a través de estos textos bíblicos de Génesis capítulo 26, completo, tiene hasta el 35, pero desde acá hasta el versículo 13, que es el tiempo que tenemos poco estipulado para hacer entrar la enseñanza, nos está marcando un panorama que es muy bueno para tomarlo para nuestras vidas. Esto queda registrado en las redes sociales, como nuestro canal de Clase Bíblica Ferreira en YouTube. Y hay gente que va a escuchar y va a tomar estas palabras, va a ejecutar estas palabras, va a tomar como ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Las promesas del Señor le van a alcanzar, porque está escrito que las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que es nuestro Señor y Salvador, nos va a bendecir con todas esas bendiciones. Las bendiciones ya están, amén. Solamente que nosotros estamos aprendiendo cómo hacer para tomar posesión. Y una de las cosas que estamos aprendiendo, ¿cuál es en este momento? La obediencia. No se olviden, la obediencia. Ahora, ¿qué nos termina diciendo el versículo 7 al 9 de Génesis 26? Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 26, del 7 al 9, que lo vamos a escudriñar. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Entonces, en estos versículos, ahora, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. Esto nos lleva a Génesis capítulo 20, que ya pasamos por ahí. Acaba de decir una palabra acá Isaac, que es su hermana. En este caso, Isaac está mintiendo. Sin embargo, cuando llegamos a lo que le pasó a Abraham, hemos aprendido que él no mintió, pero también dijo lo mismo. Lo decían por temor, porque la costumbre era en esos territorios, cuando había una mujer hermosa, solían matar al marido para que quede viuda y la podían tomar como esposa. Pero cuando uno lee Génesis capítulo 20, nuevamente vemos que ahí en Génesis 20, un poco más atrás, estamos en el capítulo 26, estamos viendo lo que le está pasando a Isaías, pero ahora observamos el mismo nombre que es Abimelec en esta región. Por eso dice en Génesis 20, del 9 al 12, dice, después llamó a Abimelec a Abraham, o sea, tiene un sueño. Dios se le aparece en un sueño a Abimelec en este caso. Parece que este Abimelec o es el mismo y sabía la consecuencia, o era el abuelo o el padre que le asesoró a los Abimelec venideros de las consecuencias que pueden tener si se meten con alguien que es de la descendencia de Abraham, por la aparición de Dios a través del sueño, que está en contexto desde el 1 hasta que llegamos al 9. Pero del 9 al 12 dice, después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí? Dice, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Está hablando de un pecado que lo consideran muy grande. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo, le dice Abimelec. Entonces dijo también Abimelec a Abraham, si uno le pregunta, ¿qué pensabas para que hicieras esto? Entonces Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y ahí entra algo que nos sorprende a todos en el versículo 12, que dice, y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. Entonces vemos que Abraham no miente. Abraham no mintió. Era su hermana. Sí, era su hermana. Pero acá, ahora lo estamos escuchando a Isaac que dice lo mismo. Pero sí sabemos que es de la parentela, de la familia, que sí eran primos hermanos, de la familia de Labán. Que a futuro también lo vamos a ver a Jacob, que va al mismo lugar.
y también era la parentela primos hermanos. En este caso Abraham, en Génesis 20, 12, sí está diciendo que de verdad eran hermanos por parte, dice, de mi padre, más no hija de mi madre. Era por parte de padre. Ahora, cuando uno lee el versículo 7, que dice, y los hombres, el versículo 7, ¿qué nos dice? Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían. El versículo 7 no más está leyendo todo, amor. Muy bien. Entonces, dice que, ¿qué tenía él? Lo que miedo, tenía temor. Ese es el enfoque. Tenía temor. Por eso es que yo le voy a dar un texto bíblico, acá 3 textos bíblicos que son muy importantes para esta parte. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. O sea que es peligroso lo que estaba haciendo Isaac y lo que hizo Abraham y lo que podemos hacer todos. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Dentro de la parte humana, si bien obedeció a lo que le dijo que se quede en ese lugar, pero estamos observando muy claramente que tenían un temor de que lo maten. Y ya en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, para con nosotros, para tener un pensamiento actualizado en la gracia, el apóstol Juan, en 1 de Juan 4, 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿por qué dice? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde del que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sabemos que está hablando del Señor. O sea, no ser perfeccionado en la fe en Cristo nos lleva a dudar y a tener temor. ¿Cuál es el problema de tener temor? El problema de los temores es que en donde acabamos de leer en 1 Juan 4, 18 dice que lleva castigo. Eso le pasó a Job. Y cuando uno lee Job capítulo 3, versículo 25, dice así, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, nos puede pasar lo que uno teme. Si yo miro a mi esposa y creo que me va a engañar, que va a ser un gorriao, como dice el tucumano, me va a terminar engañando. ¿Pero por qué me va a terminar engañando? Porque yo tengo miedo de eso. Y si a ella tiene miedo, le va a terminar pasando eso. Uy, agárrate, Catalina. Entonces, uno no tiene que tener temor de... Estoy poniendo como ejemplo, es como un chiste, pero ¿de qué podemos tener temor? De tantas cosas. Se escuchó, pero hasta la China. Entonces, tenemos que tomar conciencia, queridos hermanos, de lo que nos hace notar estos textos bíblicos que son muy fuertes. El temor del hombre va a poner lazo. Es peligroso. Cuando uno ya tenía un temor en cierta área, hay que orar, como el Señor también hacía en Mateo 26, en el Monte de los Olivos, oraba al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 8 y 9? Para poner un ejemplo que está en Marcos capítulo 4, 22. El versículo 8 y 9 de Génesis 26 dice, ¿es santiagueña mi esposa? No es descendiente de Santiago, pero siempre la cargo porque dice así, ella tiene mucha tranquilidad. ¿Sabe lo que está frente a la cámara predicando, no? Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec... ¿Estás leyendo solamente el versículo 8 y 9, amor? Sí, hasta ahí, hasta el 10 leí. Chicos, menos mal que dije el versículo, se merece una buena sonrisa. Significa que está redormida, ¿verdad? Bueno, ahora, prestemos atención a este detalle.
El detalle acá es que acaba de decir, y a la verdad, cuando dice es mi hermana, cuando acaba de decir, me confunde mi esposa, es todo un tema trabajar con otras personas, y llevó a Abimelech a Isaac, llamó a Abimelech a Isaac, y dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. Le está diciendo, ¿por qué me engañaste? Y acabamos de observar que sucedió que después que estuvo allí muchos días Abimelech, ¿qué hizo Abimelech, rey de los filisteos? Mirando por una ventana, vio a Isaac que le acariciaba. Hay un texto bíblico que está, queridos hermanos, en Marcos capítulo 4, versículo 22, que dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, ¿qué está significando todo esto? Que Dios está permitiendo que suceda esto. Dios está permitiendo que le suceda eso a Isaac. Y Dios nos muestra este panorama para hacernos ver a nosotros también que no hay nada oculto para con Dios. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir de la luz. Por supuesto, viene el trasfondo hablando de todo lo que está relacionado, que se predicaba la palabra como escondida, pero luego iba a salir a la luz. Pero en realidad tiene un enfoque pluralizado a que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y que Él permite que sucedan estas cosas, como lo está permitiendo en este momento, para que se dé cuenta también, tanto Isaac como también Abimelech, frente a qué se están encontrando. Porque se están encontrando a una repetición. Pónganle en que este Abimelech sea un hijo del otro Abimelech de Génesis 20, ya que Isaac es hijo de Abraham. Claramente, el miedo de este Abimelech es por lo que le habrá dicho el padre. Seguramente al 100%. Pero, ¿cómo termina todo esto? Cuando uno lee el versículo 10 de Génesis capítulo 26, ¿qué nos dice el versículo 10 de Génesis capítulo 26? Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Dice que hubiese traído sobre nosotros el pecado, dice. ¿Por qué dice eso? Ahí sí volvemos a por qué dice eso Abimelech y lo entendemos por lo que dice Génesis 20. Génesis 20, versículo 6 al 7 dice, y le dijo Dios en sueño, ¿a quién? Al Abimelech, que aparentemente o es el padre de este Abimelech o es el mismo Abimelech. No importa, pero el tema es que de esa descendencia, por lo tanto, ya saben lo que le puede pasar. Entonces le dijo Dios en sueño a Abimelech, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. O sea que no iba a pecar contra Abraham, ni tampoco este otro Abimelech iba a pecar contra Isaac, sino que el adulterio es un pecado contra Dios. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, el profeta. O sea, Abraham va a orar por vos y vivirás. O sea, consecuencia, te va a venir mal las cosas si no haces eso. Y si no la devolviere, le aclara el Señor, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Al decir todos los tuyos, ahí deja la puerta abierta a lo que dice Génesis 26:10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Aparentemente, como en Telefe Noticias o Crónica, ya todo el pueblo sabía que en algún momento había un tal Abraham y también el Abimelech. Ya todos sabían de lo que había pasado, por lo tanto tenían temor. Si alguien se acostaba con un hijo de la descendencia de Abraham, corrían todo peligro. Ahora la pregunta es, ¿acaso no es nuestro padre de la fe Abraham? La respuesta es sí. Entonces, pobre de lo que se metan con nosotros. Eso es lo que la Escritura nos está haciendo entender. Eso es lo que el Señor nos hace entender en esta hora. Y es profético, y es una gran verdad, y es de bendición para aquellos que lo escuchan. Ahora, si dice todo esto, ¿qué nos dice la palabra respecto a este tema? Sí, en Mateo capítulo 19, dice el Señor, referente a este tema, en el versículo 5 al 6, dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué significa esto? Que si Abimelec o alguien de esa región de Gerar tomaba por esposa a alguien que es mujer de un hombre de Dios, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Iban a acarrear grandes maldiciones. O sea que era para ellos demasiado al extremo, peligroso. Muy peligroso para ellos. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Y a prepararnos ya luego para la oración. El versículo 11 de Génesis 26 dice así: Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac. Hasta ahí nomás, porque era solamente el 11. Pero bueno, ¿qué dice acá? Claritamente, que entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o mujer, de cierto morirá. Y la verdad que iba a pasar eso. Ahora, ¿por qué dice todo eso? Eso, el Señor lo recalcó, le quiso hacer marcar a Israel a través de los profetas. Por ejemplo, el profeta Isaías 41 hace mención, y lo tomamos nosotros para este tiempo, que siempre solemos leer estos textos bíblicos, pero ahora vamos a entender más en profundidad. Del versículo 10 al 13, Isaías 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo, amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esforzó, amén. Siempre te ayudaré, amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, amén. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, amén. Y confundidos, amén. Serán como la nada y perecerán los que contiendan contigo, amén. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás, amén. Serán como nada, amén. Y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, amén, porque yo, el Señor, tu Creador, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo soy el que te ayudo, yo soy el que estoy contigo. Y Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Todo esto parece un trabalengua, pero si uno presta atención, queridos hermanos, es una gran bendición todo lo que acabo de declarar. Y son promesas y son verdaderas. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer. Hay veces que mi esposa me dice en cierta área: ¿por qué te ves tan tranquilo en esto? Porque cuando vos conoces la palabra, sabés que el problema no está en lo que te pueda pasar a vos. El problema está en aquellos que se quieran meter con vos. Que tengo oído para oír que oiga, queridos hermanos. Por eso, en síntesis, Génesis 12:3 aclara todo, tanto para Abraham, para Isaac, para Jacob y para nosotros los gentiles en este tiempo. ¿Qué dice ahí? Porque nosotros tenemos estas promesas. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditos en ti toda la familia de la tierra. Nosotros somos para bendecir, pero si alguien nos maldice, se automaldice la persona, sola se automaldice. Yo cuando estoy poniendo cosas en las redes sociales y entran personas a atacarme, mi esposa me dice: borrar esos mensajes. Y digo: no, porque el Señor dijo: sacúdanse los pies para que quede de prueba de testimonio. Bien, esa es una prueba de que alguien se metió con un hijo de Dios. Y la palabra del Señor nos dice muy claramente, ¿sí?, en los Salmos, que no hay que tocar a los ungidos de Dios. El Salmo 105, en el Salmo capítulo 105, versículo 15, vamos a viajar ahí, lo aclara, lo dice, y la palabra ungido significa que ya nosotros ahora, ¿qué somos? Cristianos. ¿Sí? Somos cristianos. Y en el versículo 15, acá está, del Salmo 105, dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, estamos observando que Abraham era un profeta, y a partir de ahí, la descendencia, elegidos de parte de Dios. ¿Cómo termina todo esto? En el versículo 2 y 13, que es hasta donde vamos a llegar en este día, en esta enseñanza, dice así la palabra del Señor: y sembró Isaac en aquella tierra.
Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue próspero, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Esta enseñanza, queridos hermanos, nos trae un enfoque de obediencia y resultados en la obediencia, porque escuchó la voz del Señor. El Señor le dio un consejo: que se quede en ese lugar. No importa que está de paso, no importa que sea de paso. Gerar significa lugar de paso, temporal. Podemos declarar que si estamos atravesando alguna necesidad, va a ser temporal. Podemos declarar que si hay un problema en la salud o en las finanzas, será temporal. Pero que el Señor va a empezar aún en medio de ese lugar que parece que hay escasez o que parece que no fluye nada. Dios lo puede hacer que fluya leche y miel. En síntesis, en la obediencia Dios va a hacer como quiere, estemos donde estemos. No importa el lugar donde estemos. Por ejemplo, yo soy tucumano y estoy en Buenos Aires. Y de repente, como le está pasando a Abraham y a Isaac en tierra extranjera, los prosperó. Yo declaro esa prosperidad para mi vida. Y también declaro esa prosperidad para ustedes. Porque tomamos esta palabra, no importa dónde estemos, si estamos en obediencia, el Señor está con nosotros. Mateo 5:13 dice que somos sal en la tierra que pisamos. Y vamos a salar, vamos a ser de bendición, vamos a ser también luz, como dice el versículo venidero. Mateo 5:14. Vamos a hacer brillar esa luz como lo estamos haciendo. Pero ¿cómo termina todo esto? Por la obediencia. Termina con un texto bíblico que es muy importante, que es Deuteronomio capítulo 28. Ustedes leanlo en completo, el 1 al 15. Pero del versículo 10 al 14 dice la palabra del Señor: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. Qué cosa, ¿no? Qué fuerte al mismo tiempo. Dice: y te hará el Señor sobreabundar en bienes. ¿Cómo terminó Isaac? Con muchos bienes, dice. Como también Abraham. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, o sea, bendiciones en la finanza, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Está diciendo algo que acontecía en Israel, que puede acontecer para con nosotros. Luego dice: te abrirá el Señor su buen tesoro. Amén. Tesoro que viene del cielo, dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Amén. Y estarás encima solamente. Amén. Y no estarás por debajo. Amén. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra para ir detrás de dioses ajenos, el Señor siempre no va a estar bendiciendo. Tenemos que ser obedientes. Porque hoy la palabra empezó diciendo que se le apareció Dios a Isaac después de la partida de su padre. Y le dijo: habita en este lugar. Y hemos escuchado en el versículo 6: habitó pues Isaac en Gerar. A pesar de lo que estaba pasando en ese lugar, se quedó. Y todo parecía un panorama negativo ese lugar. Sin embargo, Dios lo prosperó. Y le tenían miedo incluso, porque sabía quién era su Dios. Porque sabía quién era su Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de quién es nuestro Dios. Nosotros clamamos al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que es nuestro Señor y Salvador. Yo te bendigo, querido hermano, hermana, con toda bendición. Estamos para bendecir tu vida. Y en este tiempo que el Señor nos puso a predicar estas palabras, en donde están 2 o 3 en su nombre, Él está presente. Les puedo asegurar que si ustedes toman todo esto, van a recibir todas estas promesas y estas bendiciones. Que así sea, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Bendecidos quedan con toda bendición.
y que tengan buena salud, que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, compartiendo estas clases de enseñanzas bíblicas, teológicas y espirituales que son de bendiciones para todos vosotros. ¿Qué es lo que siempre os digo? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.